Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María de la carrera de Pedagogía en Química y Biología. Hoy vamos a hablar acerca de la clase Factores bióticos abióticos del ecosistema. A continuación vamos a comenzar con el tema. Para entender qué son los factores bióticos y abióticos en referencia a sus características y particularidades que definen a estos elementos, es necesario tener presente su interrelación y su dependencia con una estructura superior, en la que estos factores se encuentran integrados en el sistema, en el ecosistema. El ecosistema, por tanto, y desde la perspectiva de los factores bióticos y abióticos, podría definirse como la interacción entre los organismos vivos, bioconesis, que es esto, la biocenosis trata de todos los organismos vivos que se encuentran en el planeta, todas las especies. Y los elementos no vivos, biotopos, son los factores bióticos, es la parte no viva del ecosistema donde pueden estar, por ejemplo, el sol, la lluvia, el suelo, entre otros. Una parte específica del medio ambiente donde sus relaciones dan como resultado una unidad coherente y organización del mismo. La ecología identifica el estudio de los seres vivos como factores bióticos y abióticos de los que se centran en el estudio de los componentes no vivos del medio ambiente que rodean las especies, permitiendo su desarrollo y supervivencia. Es necesario tanto el factor biótico como abiótico para que exista vida en el ecosistema. Por ejemplo, aquí tenemos la luz solar para las plantas. Ya al cuantificar la disponibilidad de recursos esenciales que serían la luz solar, el agua, el oxígeno, la materia inorgánica o los minerales presentes en el ecosistema, podremos establecer que los organismos pueden sobrevivir y los elementos naturales prevalecerán en un lugar determinado. Los factores bióticos. Podemos establecer de forma sencilla la definición de los factores bióticos, como todos aquellos que poseen vida, es decir, todos incluidos en los reinos de la vida definidos por la biología. Ya los reinos, como trataba anteriormente. La interacción de los factores bióticos incluidos en un ecosistema. Normalmente nos referimos a la flora y la fauna de un ambiente determinado. Llevan en consecuencia a la supervivencia y la reproducción de estos. Los factores bióticos se organizan de manera general en poblaciones, es decir, conjuntos de seres vivos del mismo tipo que comparten un hábitat en específico. Otra manera de organizarse hará referencia a las denominadas cadenas tróficas, las alimentarias, entre especies, mediante la competencia entre los seres vivos por el alimento y las relaciones de interdependencia entre ellos al mismo tiempo. En continuación vamos a hablar acerca de cómo están organizadas las cadenas tróficas. Se distinguen los factores abióticos en que estos no tienen relación con la vida como tal, sino con la materia circundante y sus procesos químicos, climáticos, físicos, etc., de tipo no orgánico. ¿Cómo se clasifican los factores bióticos? Los factores bióticos se clasifican en función del papel
o la capacidad de adaptación que desarrolla en sus respectivos ecosistemas. Los organismos productores autótrofos producen su propio alimento. En este caso, como por ejemplo, tenemos las plantas, que ellas sintetizan a partir de la materia no orgánica, sus formas de energía. Por ejemplo, ya dijimos las plantas que lo hacen a partir de la luz solar y el agua, a través de la fotosíntesis. Los organismos consumidores o heterótrofos se alimentan de otros seres vivos, seres que consumen la materia orgánica obtenida de otros seres vivos. Para sostener su metabolismo, estos seres vivos pueden ser de dos tipos. Herbívoros son aquellos que se alimentan de plantas, semillas, raíces, algas o vegetales. Aquí tenemos como por ejemplo en la imagen están el caballo, la vaca, los conejos, etcétera. Son los animales que se alimentan a través de algas, vegetales. Después tenemos a los depredadores, aquellos que cazan y devoran la carne de otros consumidores. Tenemos a los que ellos necesitan de otro ser vivo, mamífero, para alimentarse. Por ejemplo, en este caso tenemos a los tigres, tiburones, pumas, lobos, etc. Organismos descomponedores o detritrófagos, seres vivos que se alimentan a partir de la materia orgánica en descomposición, formando del esencial proceso de reciclaje y recirculación de la materia y la energía. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen lombrices, insectos, entre otros. Ejemplo de factores bióticos. Tenemos bosques y masas. Los forestales sirven de hábitat a muchas especies y suministran materia orgánica constante a los detritófagos del suelo, como los hongos e insectos, los principales organismos descomponedores que reducen la materia orgánica en descomposición. Por ejemplo, tenemos las hojas muertas, los trozos de corteza, restos de animales muertos, mudas de piel y excrementos. Esto es como necesitan, como los conocemos nosotros, la materia inorgánica que se iría descomponiendo y ayudaría a las plantas, etc. Ellos asimilan los nutrientes que necesitan y dejando al resto incorporarlos de nuevo como el balance energético del ecosistema. Los grandes depredadores como felinos, serpientes, aves de rapiña que se alimentan de animales más pequeños, mantienen controladas sus poblaciones y favorecen regularmente con su muerte la incorporación de más materia orgánica para reciclar y poder introducir a flujo energético. El fitoplancton marino está compuesto por una variedad de microorganismos fotosintéticos que se sostienen toda la pirámide trófica marina, siendo el alimento para formar mayores como crustáceos y cetáceos. Grandes herbívoros como huellas, antílopes, ñus, elefantes, etc., que se alimentan de toneladas de materia orgánica vegetales, sirviendo posteriormente de sustento a los grandes depredadores y los carroñeros que vendrán después. Aquí con los grandes herbívoros, ellos se alimentan de las plantas, luego los
Los grandes depredadores se alimentarán de ellos y como ahí queda la parte, ya como sería lo que queda, los huesos y cuerpo, vendrían las aves de rapiña y luego se descomponería en el suelo, dando este flujo energético para el ecosistema. Factores abióticos. En contraposición, para la definición anterior en la que vimos los factores bióticos, los factores abióticos serán aquellos elementos de naturaleza física o química que intervienen en la caracterización de un ecosistema determinado. Los factores abióticos se encuentran presentes en el medio ambiente, se denominan también factores inertes como el geológico o el geográfico. Pueden conectarse con los factores ambientales, como por ejemplo el clima o la dinámica de los suelos. El término abiótico suele utilizarse en ecología para señalar todo aquello que sea parte o producto de la vida orgánica, tal cual se identifica en nuestro planeta. La particularidad de los factores abióticos es que presentan efectos directos sobre los bióticos, influyendo en su evolución a través de procesos de adaptación, por ejemplo, la de la selección natural. Y a su vez los factores bióticos pueden transformar la naturaleza de los primeros. Un ejemplo de lo descrito anteriormente es el nivel de salinidad de las aguas del mar, el cual puede incidir sobre las especies residentes, permitiendo que aquellas sean capaces de adaptarse y proliferen, y aquellas que no se sostienen o migren en otras regiones. Similarmente a la proliferación de ciertos tipos de microorganismos, pueden aumentar o disminuir la concentración de ciertas sustancias en las aguas, modificando la constitución química. Factores bióticos físicos son aquellos que están relacionados con la Tierra, con las fuerzas que actúan sobre los ecosistemas, como por ejemplo, tenemos a 5, la luz solar, la temperatura, la presión atmosférica, el clima, el relieve. La luz solar es la principal fuente de energía del planeta y que incide en la temperatura de las grandes masas del agua, el aire y la tierra, que se calientan y dilatan durante el día y se enfrían y contraen durante la noche. Tenemos la luz solar, que es una de las necesarias para las plantas y la cual lleva la fotosíntesis, por ejemplo. Tenemos la temperatura, que influye en el desarrollo posible de la vida y en el tipo de las relaciones de un biotopo. La presión atmosférica ejercida sobre los distintos elementos de uno de los ecosistemas es también un factor determinante. El clima, con gran relevancia en los procesos que ocurren dentro de los distintos ecosistemas. Por eso cuando hablamos del clima, como a veces ayuda, a veces eso depende, que a veces hace sol o las lluvias. El relieve incide tanto en la temperatura como en la presión atmosférica. A mayor altura, mejor presión y menor temperatura. Siempre aquí podemos tener, como es el ecosistema, como en este caso tenemos la sierra y nosotros la costa, que hay ciertas plantas que, que, este, que solo se cultivan en la sierra y no en la costa. Aquí dependiendo de la presión y la temperatura, o sea, los factores abióticos químicos son aquellos que están relacionados con la constitución de la materia y las diferentes reacciones que suceden por esta materia en los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, tenemos el pH, la química de los suelos, la química del aire,
y la química del agua. pH es la propiedad química de los medios, el agua o el suelo, indicando su nivel de acidez o de alcalinidad, un medio muy ácido o muy alcalino. Resulta corrosivo y contrario a la vida orgánica. Aquí tenemos pH, es necesario que cada cosa se encuentre en su medio. Por ejemplo, el agua está en un pH neutro, que es lo que necesitamos nosotros para que no nos haga perjudicial para nuestra salud. Química de los suelos. La cantidad y el tipo de elementos químicos presentes en el suelo son determinantes a la hora de definir sus características. Química del aire. El desarrollo de la vida y la mayoría de los procesos biológicos tienen que ver con el intercambio de gases para la respiración animal y la fotosíntesis. Las características del aire facilitan o impiden el desarrollo de los ecosistemas, pudiendo someterlos a condiciones de exigencia. La química del agua. Características como la salinidad, la concentración de nutrientes o el nivel de oxígeno del suelo, así como la presencia de contaminantes, determina la calidad del agua para albergar la vida. Por lo tanto, el tipo de ecosistema puede desarrollarse. Factores bióticos y abióticos. Una relación necesaria e inseparable, la cual se necesita para que albergue o no albergue la vida en sí misma. Los factores bióticos y abióticos. Entonces, si los factores abióticos no podrían existir y cualquier alteración de los primeros afectaría también a los segundos. En este caso, en el ecosistema es necesario tanto los factores bióticos como abióticos. Necesitamos tanto los abióticos como el suelo, la lluvia, el sol. Todo es necesario para que todo haya vida. Y también necesitaríamos de los factores bióticos, como los animales, las plantas, todo. Todo es necesario para que haya vida en el ecosistema. Entre las principales problemáticas que afectan a estos factores se encuentran los procesos de contaminación. Estos factores se encuentran y degradan el ambiente y por supuesto el cambio climático aumentado de forma significativa por la acción del ser humano. También es necesario los factores bióticos y bióticos, también nosotros tenemos que cuidar nuestro planeta, porque de ellos se ve afectado, como por ejemplo tenemos ahora los cambios climáticos que afectan, por ejemplo, en los incendios forestales, las sequías, el detenimiento, los glaciares se derriten. Todos, todos necesitamos un equilibrio para que todo conlleve a la vida del ecosistema. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Esta ha sido la clase. Ahora vamos a presentar un video para que entiendan mejor la relación de los seres bióticos y abióticos con el ecosistema.
componentes. Los componentes bióticos y los componentes abióticos. Los primeros son elementos vivos, es decir, se producen y mueren. Son seres formados por células y moléculas orgánicas. Nunca lo estuvieron y nunca lo estarán. Son elementos inertes, sin vida de los factores abióticos para sobrevivir, bien sea directa o indirectamente. Y esta relación muchas veces ayuda a definir a los ecosistemas es, por lo tanto, el conjunto completo de factores bióticos y abióticos que comparten un lugar determinado de la biosfera y que están íntimamente relacionados entre sí. Los factores bióticos son los seres vivos que habitan en un ecosistema. Todos los seres vivos están formados por células y esta es una de las formas más fáciles de identificar a un ser biótico. Esto quiere decir que sin importar su tamaño, si se trata de un organismo microscópico o de un organismo gigantesco, todos los seres vivos califican como factores bióticos. Otras características importantes de los factores bióticos incluyen la respiración, el metabolismo, la reproducción, el movimiento y la capacidad de responder al medio que los rodea. Así como también destaca el hecho de que están formados por moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son aquellas moléculas químicas que están compuestas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y en una menor medida nitrógeno, fósforo, azufre, magnesio y otros elementos de la tabla periódica. Entonces, entendemos que los factores bióticos son sumamente diversos, pues incluyen a los animales, a las plantas, a los hongos y a las bacterias, a todos los miembros de los distintos reinos de la vida. Los perros, los caballos, las vacas, los elefantes, las cebras, los tiburones, las ballenas, los delfines, las cacatúas, los avestruces, los ratones y las jirafas son seres bióticos. También lo son los insectos, las arañas, los caracoles y los cangrejos, las babosas de mar, los gusanos y los parásitos. Asimismo, son bióticos los hongos, las flores y los árboles, las bacterias de nuestra boca y de nuestro estómago, entre muchos otros. Factores abióticos. Los factores abióticos también son conocidos como factores o elementos abióticos, y estos representan todo lo que no está vivo en un ecosistema. En otras palabras, son los elementos físicos y químicos que componen a un ecosistema. Los principales factores abióticos que conocemos son el agua, el aire, la tierra o el suelo, la luz solar y los minerales. No obstante, otros elementos climáticos como la temperatura, las precipitaciones y el viento forman parte de este conjunto. Como podemos notarlo, ninguno de esos seres o elementos tiene vida, lo que significa que son inertes, aunque esto no quiere decir que no sean importantes. De hecho, como ya lo mencionamos, la vida de los seres bióticos depende de la presencia o no de los seres abióticos en el mismo ecosistema. Los factores abióticos determinan la capacidad de los seres bióticos para habitar en un lugar determinado. Afectan su capacidad de sobrevivir, alimentarse e hidratarse y de reproducirse. De hecho, estos factores son fundamentales para la determinación del tipo de seres bióticos que pueden existir en un ecosistema. Por ejemplo, solo los organismos capaces de vivir largos periodos de tiempo sin agua pueden vivir en ecosistemas donde las precipitaciones anuales son muy escasas. Mientras, solo aquellos seres bióticos que soportan grandes cantidades de humedad pueden vivir en aquellos lugares del planeta donde las precipitaciones son abundantes todo el año. Interacciones entre factores bióticos y abióticos. Como ya comentamos, los factores bióticos y abióticos interactúan y son estas interacciones las que definen a los ecosistemas. Las interacciones pueden ser entre factores bióticos, organismos de una comunidad, por ejemplo, y entre diferentes factores abióticos. Estas interacciones son fundamentales para que el ecosistema conserve un equilibrio y pueda mantenerse en el tiempo. Un buen ejemplo de estas interacciones es el de las plantas, los factores abióticos y otros seres bióticos.
Las plantas son organismos necesarios para la supervivencia de prácticamente todos los animales terrestres, pues se trata de productores primarios, lo que las sitúa en la base de la cadena alimenticia. Estos seres bióticos dependen del dióxido de carbono en el aire, del agua y de la radiación solar para vivir. Su relación con estos factores puede definirse como una relación abiótica, y es gracias a esta relación que pueden realizar la fotosíntesis, que es el proceso por el cual convierten la energía lumínica de los rayos del sol en energía química que pueden utilizar para crecer y reproducirse. La relación de las plantas con otros organismos describe una interacción biótica, pues estas no solo proveen el oxígeno que los animales terrestres respiran para crecer y reproducirse. La relación de las plantas con otros organismos describe una interacción biótica, pues estas no solo proveen el oxígeno que los animales terrestres respiramos, sino que sus tejidos sirven de alimento para que muchos organismos puedan crecer y reproducirse. Las plantas también dependen de su relación con otros elementos bióticos del ecosistema, como lo son los microorganismos descomponedores. Cuando los descomponedores degradan los tejidos en descomposición de otros seres vivos que han muerto, estos ayudan a devolver los componentes químicos al suelo, haciéndolos disponibles para las raíces de las plantas, que los aprovechan para formar sus tejidos. Interacciones abióticas a gran escala. Por otra parte, las estaciones verano, otoño, invierno y primavera y las condiciones climáticas son el resultado de la combinación o interacción de distintos factores abióticos en un lugar y tiempo determinado. Estas interacciones afectan directamente a los ecosistemas, principalmente a los componentes bióticos, a los seres vivos. Muchos animales, por ejemplo, adaptan algunas características de sus cuerpos para resistir las bajas temperaturas del invierno o para sobrellevar las altas temperaturas del verano.